Hoy canta la vida. En Jesús encontré libertad infinita. Feliz sábado. Feliz sábado. El que está contento diga amén. Los que son libres digan aleluya. Gloria a Dios. Este fin de semana es un fin de semana glorioso, porque venimos a proclamar a este lugar que en Cristo las cadenas se rompen, que en Cristo lo que nos gobernaba ya no tiene poder sobre nosotros, que en Cristo hay libertad infinita. Yo quiero que en este momento, antes de abrir la palabra de Dios, podamos ponernos de pie y orar para encomendarnos a Dios al abrir su santa palabra. Padre, gracias. Porque las cadenas se rompen cuando Cristo hace acto de presencia. Señor, te pido una sola cosa en este momento. Que aquel que vino atado, el que vino con alguna cadena que durante mucho tiempo le ha aprisionado, sea libre en el nombre de Jesús. Háblanos esta mañana en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Anoche hablamos acerca de que somos esclavos, de que hay fuerzas que nos dominan. El hombre de Romanos capítulo 7 decía: porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Habían fuerzas que dominaban al hombre de Romanos capítulo 7. Habían fuerzas que le impedían que él hiciera lo que él quería hacer. Él quería ser bueno, pero terminaba siendo malo. Él quería decir la verdad, pero hablaba mentira. Él quería ser honesto, pero era corrupto. Romanos capítulo 7 es la descripción de un hombre impotente, porque no podía ser libre de las ataduras que gobernaban su vida. Y yo quiero presentarles esta mañana que hay tres fuerzas que gobiernan al ser humano, que hay tres fuerzas superiores a nosotros que no nos permiten ser libres, que hay tres fuerzas con las cuales nosotros estamos luchando actualmente. Y esas fuerzas que nos gobiernan, esas fuerzas que están por encima de nosotros, se encuentran en el libro de Efesios capítulo 2. Acompáñenme al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Y yo quiero que podamos leer desde el versículo 1. Efesios capítulo 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais como. Cuando estaban como. Muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Y escuchen ahora, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este ¿qué? La primera fuerza a la cual nosotros nos enfrentamos es ¿a qué cosa? Al mundo, a las corrientes del mundo, conforme al ¿qué? Al príncipe de la potestad del aire. La segunda fuerza que nos gobierna, la primera es el mundo, las corrientes del mundo, y la segunda fuerza es el príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, la segunda fuerza que nos gobierna es Satanás. Cuando tú no tienes a Cristo, cuando Cristo no te gobierna, cuando Cristo no mora en tu corazón, hay fuerzas que están por encima de ti, que te subyugan, que te esclavizan. La primera es el mundo, la segunda es Satanás, pero hay una tercera fuerza. El texto dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, versículo 3, entre los cuales también
todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de ¿qué cosa? Tercera fuerza que nos gobierna. La primera es el mundo. La segunda es Satanás. La tercera fuerza que subyuga al hombre son los deseos de la carne. La razón por la cual nosotros tenemos cadenas, la razón por la cual nosotros vivimos atados, la razón por la cual parece que estamos en una cárcel de la cual no podemos salir, es porque hay tres fuerzas que están por encima de mí, que me gobiernan, que me subyugan, que me llevan a hacer lo que no quiero hacer, como la historia que contamos anoche de aquel hombre que veía lo que no quería ver, que tocaba lo que no quería tocar, que hablaba lo que no quería hablar. Es que hay tres fuerzas a las que tú te enfrentas cada día. Te enfrentas al mundo, te enfrentas a Satanás y sus huestes, y te enfrentas a los deseos de la carne. ¿Cuántas personas yo me he encontrado en la vida atadas? ¿Cuántas personas con las que me ha tocado hablar en algún momento que me han dicho: yo oré, yo hice lo posible, yo fui a Hogares Crea, yo busqué ayuda, yo busqué especialistas y no pude vencer esa atadura? Es que las ataduras que nos gobiernan están por encima de nosotros. Nosotros nos enfrentamos al mundo, a las huestes del mal, y nos enfrentamos a los deseos de la carne. La razón por la cual nosotros hacemos lo que no queremos hacer, como el hombre de Romanos capítulo 7, es porque somos esclavos de las corrientes del mundo, esclavos de las huestes del mal y esclavos de los deseos de la carne. Y el texto sigue diciendo: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Esclavos, atados a las corrientes del mundo. Cuando Cristo no te gobierna, eres esclavo del mundo y de sus corrientes. Hablas como el mundo, te vistes como el mundo, actúas como el mundo, te manejas como el mundo, te comportas como el mundo. Es porque el mundo te gobierna y te subyuga. Y la gente no puede ver la diferencia entre si estás en Cristo o estás en el mundo, porque todavía el mundo ejerce poder sobre ti. Las huestes del mal te asedian, las huestes del mal te gobiernan, los deseos de la carne. Somos esclavos de la carne nos gobierna, los vicios, los placeres. Nosotros, la Biblia registra que nosotros estamos subyugados por tres grandes poderes. Y como decía anoche, nosotros somos esclavos de los deseos de la carne, esclavos de aquellas cosas que antes, como dice la Biblia, somos esclavos de los pensamientos, somos esclavos de la voluntad de la carne, y en nosotros hay un conflicto interno, como lo tuvo el hombre de Romanos capítulo 7, que quería hacer lo bueno y terminaba haciendo lo malo. Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3 registra que la razón por la cual el hombre no es libre, por más que quiera, es porque hay tres poderes que lo gobiernan. Lo gobierna las corrientes del mundo, lo gobierna las huestes del mal, lo gobierna los deseos de la carne. Por eso tú luchas con un vicio y luchas y no lo puedes dejar. No puedes abandonarlo. Como me decía un hombre una vez, que me decía: por el maldito vicio yo perdí mi familia.
Yo perdí a mi esposa, yo perdí a mis hijos. Hay personas que andan en libertad, pero son esclavos, porque a diferencia de los tiempos pasados, las cadenas no se ven. Porque no son cadenas externas. Las cadenas que nos atan las llevamos por dentro. Y venimos a la iglesia, pero estamos atados. Y vamos al trabajo, pero estamos atados. Y vamos a la universidad, pero estamos atados. La razón por la cual no podemos vencer es porque hay tres fuerzas que están por encima de nosotros. Es porque hay tres fuerzas que nos superan. Es porque hay tres fuerzas que nos subyugan. Es porque hay tres fuerzas que nos esclavizan y que no nos permiten vivir en la libertad que Dios desea que nosotros vivamos. Pero yo alabo a Dios, porque aunque hay tres fuerzas que nos gobiernan, Efesios capítulo 2 no termina diciendo que esas fuerzas nos gobiernan y ya. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6 nos da una bendita esperanza a todos los que queremos ser libres. Efesios capítulo 2 versículo 4 al 6 nos da una bendita garantía de libertad a los que ya no queremos ser esclavos. Porque Efesios capítulo 2 versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, aun siendo esclavos del mundo, de las huestes del mal y de los deseos de la carne, nos dio vida juntamente con Cristo. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, alabado sea su nombre, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando Cristo no gobierna tu vida, entonces eres esclavo. Te gobierna el mundo, te gobiernan las huestes del mal y te gobiernan los deseos de la carne. Por eso no superas la depresión, por eso no sanas esa herida y el tiempo pasa. Ser predicador me ha enseñado algo en los años que tengo predicando. Detrás de cada persona que está en la iglesia hay una historia. Detrás de cada sonrisa hay algo que duele. Detrás de cada persona feliz hay heridas a veces que nadie lo sabe. Cuando tú no estás en Cristo, las heridas se mantienen abiertas, no sanan. Cuando tú no estás en Cristo, el mundo te consume. Cuando tú no estás en Cristo, las huestes del mal mantienen asediando tu vida. ¿Será que hablo para alguien esta tarde ya que ha luchado con la depresión y no ha podido superarla? ¿Será que hablo para alguien esta tarde que ha luchado con la ansiedad durante mucho tiempo y tampoco ha podido vencerla? La Biblia dice que cuando Cristo llega, Cristo rompe las cadenas. La Biblia dice que cuando Cristo hace acto de presencia, Cristo entonces vence las cadenas que antes te ataban. Los que tienen a Cristo gobernando el corazón, el mundo, las huestes del mal y los deseos de la carne no tienen poder sobre ellos. Cuando no estamos bajo el gobierno divino, las cosas que nos atan nos subyugan. Pero cuando Cristo hace acto de presencia, cuando Cristo llega, entonces lo que me ataba ya no tiene poder sobre mí. ¿Y por qué razón cuando Cristo llega, Él rompe las cadenas? Quiero presentarles en este momento que el único que tiene licencia para romper las cadenas que te atan se llama Cristo.
que el único que tiene credenciales para romper esas tres fuerzas que nos esclavizan es Cristo. Y la Biblia confirma por qué razón Cristo puede vencer al mundo, a las huestes del mal y a los deseos de la carne. Primer texto que lo confirma, Mateo capítulo 16, versículo 33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, ¿qué cosa? Yo he vencido ¿a quién? La primera razón por la cual Cristo rompe la cadena del mundo es porque Cristo venció al mundo. Número 2, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La segunda razón por la cual Cristo puede vencer a las huestes del mal es porque Cristo las venció en la cruz del Calvario. Y en tercer lugar, Romanos 8:3. Romanos capítulo 8 verso 3 dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo vivió como tú, padeció lo que tú padeces, sufrió lo que tú sufres. Jesús te entiende. En el cielo no hay un Dios que cuando tú oras pidiendo fuerza para vencer, no te entiende. La Biblia dice que no tenemos un sacerdote que no se compadezca. El Dios que está en el cielo no es un Dios que se hace indiferente a tus luchas. El Dios que está en el cielo no es un Dios que no le importa los problemas que tú tienes. La Biblia presenta que los problemas que tú enfrentas ya Él los enfrentó. Pero a diferencia de ti y de mí, Él los venció en la cruz del Calvario. Cristo venció al mundo, a las huestes del mal y a los deseos de la carne. La razón por la cual hoy yo puedo vencer es porque Cristo venció por mí. Las fuerzas con las cuales peleamos hoy ya fueron vencidas. Por esa razón yo no tengo que amedrentarme ante las fuerzas que me acechan. Yo no tengo que acongojarme ante las luchas que enfrento. Efesios capítulo 2 versículo 4 al 6 dice que esas fuerzas que me acechan fueron todas y cada una vencidas por Jehová de los ejércitos. Por eso la libertad es total cuando Cristo llega. Por eso la libertad en Cristo no es parcial. La libertad en Cristo no es, gracias, la libertad en Cristo no es momentánea. La libertad en Cristo es permanente, porque en Cristo hay fuerza para vencer al mundo, para vencer a las huestes y para vencer los deseos de la carne. Si los deseos de la carne te acechan, hay fuerza en Cristo para vencer. Si las huestes del mal acechan tu casa, a tus hijos, a tu familia, hay fuerza en Cristo para vencer. Si el mundo te hostiga para que seas como Él, en Cristo hay fuerza para vencer. Las tres fuerzas que nos acechan ya fueron vencidas por Jesús en la cruz del Calvario. Yo quiero decirte en esta tarde: deja que Dios te gobierne. Deja que Dios sea tu gobernador. Deja que sea Dios ahora que decida cuál va a ser tu destino. Deja que sea Dios ahora que se encargue de gobernarte, porque en el mundo
quien gobierna son las huestes del mal. Por eso el hombre piensa lo malo, habla lo malo, actúa haciendo lo malo, porque lo malo es lo que lo gobierna. Pero cuando Cristo gobierna, los pensamientos cambian, las palabras cambian, las acciones cambian, porque ahora un poder más grande que las huestes del mal lo está gobernando. Deja que Dios te gobierne. Deja que Dios se encargue de hacer por ti lo que tú no puedes hacer. Las cadenas se rompen cuando yo permito que Dios tome el control. Pero mientras yo me resisto a la voz de Dios, y yo me resisto y yo quiero pelear por mí mismo, la derrota es segura. Pero la victoria, las cadenas se rompen cuando Cristo comienza a gobernar. Las cadenas se hacen a un lado cuando Cristo toma el control de mi mente, de mis pensamientos. Por eso la Biblia dice, Efesios 2, más adelante, la Biblia dice: pero vosotros que en otro tiempo estaban lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo es el puente, Cristo es el camino que me conecta con Dios. Por mi propia fuerza no puedo. Y eso es lo que la Biblia dice. En el versículo 8, Pablo dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Alabado sea su nombre. Yo quiero que sepas algo. Esta tarde, la liberación, las cadenas se rompen no por tus méritos y por tu esfuerzo. Las cadenas se rompen cuando tú reconoces que Cristo es el gobernador supremo. Las cadenas se rompen cuando tú reconoces que no es por tu capacidad, que no es por tu conocimiento. Y el versículo siguiente, el versículo 9, dice: no por obras, para que nadie, ¿qué cosa? No son tus obras, no es tu trabajo. La liberación es a través de los méritos y la sangre de Cristo. La libertad total no es hacer mi voluntad. Cuando Dios te libera, Dios no te libera para que vivas en libertinaje. Cuando Dios te libera, Dios no te libera para que tú hagas lo que tú quieres hacer. Cuando Dios te libera, Dios lo hace para que ahora tú hagas su voluntad. Antes tú, siendo esclavo, hacías la voluntad del mundo, de las huestes del mal y de los deseos de la carne. Ahora que Cristo te liberó, ahora tú eres un esclavo nuevo, pero ahora eres esclavo de Cristo para hacer su voluntad. Y para decirle al que es esclavo que en Cristo hay liberación. Efesios capítulo 2 nos muestra que hay tres fuerzas que nos gobiernan, pero que las tres fuerzas ya fueron vencidas por Cristo Jesús. Que la liberación no la vas a alcanzar por tus obras o tu esfuerzo, que la liberación la vas a alcanzar cuando permites que Cristo tome el gobierno de tu vida. Y yo quiero ir ya concluyendo. Miren lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué cosa? Para que anduviésemos en ella. Cuando Dios comienza a gobernar nuestra vida, Dios entonces ahora que estoy en Cristo, ahora en Cristo, mi mente que ya ha sido transformada, entonces ahora mis acciones dan fruto de que Cristo está gobernando en mi corazón. Yo quiero decirles algo esta mañana. Este mensaje
tiene que hacernos un poquito más empáticos los unos con los otros. Porque este mensaje nos muestra algo. Todos estamos lidiando con tres fuerzas. Y a pesar de estar lidiando con el mundo, con los deseos pecaminosos y con las huestes del mal, estamos aquí. Voy a repetir algo que siempre he dicho. La iglesia no es un museo para santos. La iglesia es un hospital para pecadores. Todo el que viene a la iglesia, viene buscando la misma liberación que yo busco y que tú buscas. Todo el que viene a la iglesia está luchando con los deseos de la carne. Todo el que viene a la iglesia está luchando con las huestes del mal. Todo el que viene a la iglesia está luchando con las corrientes del mundo. Seamos un poquito más empáticos. Porque a pesar de las luchas que enfrentamos, estamos aquí. Yo quiero que tú entiendas en este momento que la liberación llega cuando Cristo gobierna. Que la liberación es total cuando tú le permites a Cristo que tome el dominio y el control. Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3 nos muestran que es verdad, tenemos luchas, que es cierto, tenemos ataduras, pero las ataduras pueden ser rotas cuando Cristo hace acto de presencia. Lo que indica que la liberación no tiene nada que ver conmigo, pero tiene todo que ver con Él. Por eso es que la salvación es por gracia. Porque si la salvación dependiera de mis obras, todos estaríamos preparando un informe para decir en el cielo todo lo que hicimos para llegar allá. Pero como la salvación es por su gracia, como la salvación es por sus méritos, la grandeza de estar allá es saber que no me llevaron allá porque yo me lo gané. Me llevaron allá no porque yo era bueno. Me llevaron allá es porque a pesar de ser malo, Cristo es bueno. Me llevaron allá porque a pesar de mis errores, Él me amó primero. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo no amé a Jesús, no fui yo que lo busqué a Él, Él me buscó a mí. La Biblia dice que yo soy la oveja que se fue y Él dejó las 99 y fue por mí a buscarme. Tú no estás aquí porque viniste, estás aquí porque Cristo te trajo. Él te trajo, te compró con tu sangre, te liberó del pecado y hoy eres salvo por la sangre de Cristo. Por eso hay poder, sí, sin igual poder en Cristo Jesús. La razón por la cual estás de pie y las fuerzas del mal no han acabado contigo es porque Cristo está peleando tu batalla. La razón por la cual la depresión no te llevó al suicidio es porque Cristo sigue peleando. La razón por la cual los errores que has cometido, la culpa no te ha matado, es porque Cristo sigue trabajando. Yo quiero que tú entiendas esta tarde que la columna vertebral del cristiano no son sus obras ni sus méritos. La columna es Cristo Jesús. La columna de la iglesia es Cristo. Nosotros somos salvos por Cristo. Somos libres por Cristo. La liberación es por Cristo. La salvación es por Cristo. Por eso la Biblia dice que no hay otro camino para llegar al Padre sino solamente Cristo. Por eso la Biblia dice que Él es la columna, que Él es la roca y sobre Él se edificó la iglesia. Por eso la Biblia dice que la razón por la cual hoy podemos avanzar y triunfar es porque Cristo sigue presente.
Por eso la Biblia dice que si Él no resucitó, entonces vana es la fe. La fe está viva porque Cristo está vivo. La fe avanza, la iglesia avanza y triunfa porque Cristo está presente. Por eso los años han pasado y Cristo sigue siendo tema de conversación en la boca de todo el mundo. Mientras Cristo esté vivo, hay liberación para todos. Mientras Cristo esté presente, nosotros podemos triunfar. Las huestes del mal tienen un verdugo, y ese verdugo que las vence se llama Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que entender algo esta tarde. Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La gente cambia cuando conoce a Cristo. El comportamiento cambia cuando la gente se encuentra con Cristo. Las conversaciones cambian cuando las personas conocen a Cristo. El problema es que nosotros vivimos un evangelio legalista enfocado en las reglas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Pastor, eso se puede hacer. Pastor, puedo ir aquí. Pastor, puedo comer esto. El evangelio es más que reglas. El evangelio es relación con Cristo. Cuando tú te encuentras con Cristo, dejar un mal hábito no es un sacrificio, es un deleite. Cuando tú te encuentras con Cristo, cambiar de vestimenta no es un sacrificio, es un deleite, porque amas tanto a Cristo que no quieres que se sienta mal contigo. Pero cuando el evangelio que vivimos es de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer, es un evangelio trivial que no se disfruta. Por eso en la iglesia hay tanta gente con la cara larga, porque no disfruta el evangelio. Porque para ellos el evangelio es: guardo esto, me cuido de esto para poder salvarme. Evangelio de obras. Pero gloria a Dios que no es por obras, es por los méritos de Cristo. Yo quiero terminar en esta tarde diciéndote que solamente conociendo a Cristo y permitiendo que Él gobierne, las cadenas se rompen. Y es por eso que quiero en este momento que cantemos con todo pulmón uno de los himnos que más me encanta, 293. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Yo quiero que todos nos pongamos de pie y cantemos a una sola voz que hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Uno, dos. El piano está inutilizable, pero podemos cantar la capela. Dos. Así que vamos a hacer un coro a capela todos, que cantamos muy bien, ¿verdad? Alabemos con "Quieres ser salvo de toda maldad". Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre del Verbo. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo
cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Que se escuche. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Las obras ponen los ojos en nosotros. La gracia nos hace mirar a Jesús. En este momento yo quiero orar para que Dios rompa cualquier cadena que nos ata, para que Dios rompa quite de nuestra vida cualquier fuerza que nos esté impidiendo avanzar. Si es la corriente del mundo, en Cristo hay fuerza para vencer. Si es las huestes del mal, en Cristo hay fuerza para vencer. Si son los deseos de la carne, en Cristo hay fuerza para vencer. ¿Será que hablo para alguien en este momento que planificó hoy darle rienda suelta a los deseos de la carne? En Cristo hay freno para vencer. Yo quiero orar en este momento para pedirle a Dios que rompa cualquier cadena que nos esté atando y salir de aquí con las cadenas rotas en el nombre de Jesús. Oramos. Eterno Dios, gracias, porque en Cristo hay liberación. Señor, es cierto que hay fuerzas que nos gobiernan, que hay fuerzas con las cuales estamos luchando. Las corrientes del mundo, las huestes del mal, los deseos de la carne nos asedian. Son enemigos que están al acecho nuestro, esperando un descuido, esperando que nosotros nos distraigamos un momento, solamente un momento, para ellos tomar control. Pero gracias porque en Cristo hay poder para vencer. Gracias porque en Cristo las cadenas se rompen. Gracias porque en Cristo las huestes del mal no tienen fuerza sobre mí. Porque tu palabra dice que Cristo las venció todas. Y como yo me aferro a Cristo, en Cristo voy a vencer. Gracias por las personas que nos acompañaron este día. Señor, danos paz. La paz y la tranquilidad de saber que las fuerzas a las que me enfrento hoy ya fueron vencidas. Salimos de aquí con la seguridad que nos da tu palabra en Mateo capítulo 28. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé qué me toca enfrentar en lo que me quede en esta tierra, pero lo que sea a lo que nos enfrentemos, lo enfrentaremos con valor, lo enfrentaremos con la seguridad de que no estoy solo, de que Cristo me acompaña, de que Cristo pelea por mí, que Cristo pelea por mi familia, que Cristo pelea por mis hijos, que Cristo pelea por mis padres, que Cristo pelea por mis hermanos, que Cristo pelea por mi iglesia. Gracias, Señor, por escucharnos. Derrama tu espíritu en este lugar, en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús.